Jóvenes, buen día. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad vamos a brindar una clase correspondiente a la materia de cálculo 1 del tema funciones, en la que vamos a ver cómo calcular el dominio de una función cuando ésta esté sometida a varias restricciones. Lo primero que hay que mencionar en esta parte de la materia es que cuando tengo que lidiar con una función en donde tengamos varias restricciones, desde ya debemos pensar de que cada una de las variables x, por el momento, no van a ser consideradas iguales, porque claro está de que los valores que satisfagan esta restricción no van a satisfacer esta restricción. Así que al momento del ejercicio, no podemos decir de que esta variable x es la misma que esta variable x. Y eso podemos comprobarlo fácilmente, ¿no? Dándole un valor a la variable x y podemos ver que va a pasar el fenómeno de que aquí nos va a cumplir y aquí no, o viceversa. Acá nos va a cumplir y acá no. Por lo tanto, la idea es hacer cálculos matemáticos para encontrar un intervalo de valores de x, de tal manera que ese intervalo que vamos a encontrar pueda satisfacer ambas variables al mismo tiempo. Es decir, la idea de poder encontrar el dominio de una función sometida a varias restricciones es encontrar un conjunto de valores de x en común que puedan satisfacer al mismo tiempo las restricciones que tiene la función. Así que en nuestro ejemplo número 1 vamos a encontrar el dominio de la siguiente función. Y igual al logaritmo natural de x más 3 más la raíz cuadrada de x menos 5. Lo primero que hay que hacer en una función de esta naturaleza es identificar cuáles son las restricciones que presenta la función. Por lo tanto, claro está de que por lo estudiado en las clases anteriores, podemos ver claramente de que esta función presenta dos restricciones. La restricción del logaritmo natural y la restricción de la raíz par. Por lo tanto, vamos a empezar haciendo el cálculo del dominio de la restricción del logaritmo natural. Así que sabemos de que el argumento de un logaritmo natural necesariamente debe ser mayor a cero. Esto debido a que no existe argumentos cuyo logaritmo sea negativo o sea cero. Es decir, no hay logaritmo de cero ni tampoco hay logaritmo de valores negativos. Por lo tanto, cuando el argumento de un logaritmo natural es sometido a una restricción matemática o a un símbolo de relación matemática mayor a cero, esto lo hacemos para que el resultado que obtengamos nos garantice de que los valores que vamos a darle a la variable x generen siempre una respuesta positiva. Es por eso de que x más 3 tiene que ser mayor a cero para garantizar esa situación y x va a ser mayor a menos 3. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir de que el dominio número 1, vamos a llamarlo así, aludiendo a la restricción número 1, es igual desde menos 3 hasta más infinito. Recordemos de que como es un símbolo de relación matemática mayor, entonces el intervalo a encontrar es abierto. Por lo tanto, estamos diciendo de que la variable x para esta restricción tiene que ser mayor a menos 3. Obviamente dirigida hacia el positivo de los infinitos o al más infinito. Una vez que hemos analizado la solución de la restricción número 1, pasamos a ver la solución de la restricción número 2. Entonces, cálculo del dominio de la restricción de la raíz par. Si esta raíz fuese impar, entonces, por lo estudiado anteriormente, sabemos de que las raíces impares no nos provocan problema a no ser que se encuentren en el denominador. Pero si esta raíz fuese impar, no sería tomada como una restricción, ya que sabemos de que el argumento de una raíz par tiene que ser positivo, pero el argumento de una raíz impar, por ejemplo cúbica, puede ser positivo, puede ser negativo e incluso puede ser cero. En el caso de nuestro problema, la raíz a estudiar es par y eso ya amerita que nosotros tenemos que analizar su argumento. Por lo tanto, por lo aprendido en clases anteriores, el argumento de una raíz par tiene que ser siempre mayor o igual a cero.
Ya sabemos de que el símbolo de relación matemática mayor o igual a cero es para garantizar de que el resultado que vamos a encontrar en el argumento de esta raíz siempre sea cero o mayor a cero. O sea que con esto estamos evitando que este resultado nos dé negativo. Así que x menos 5 es mayor o igual a cero y x es mayor o igual a 5. Lo que significa de que el dominio número 2, en el cual estamos dando énfasis a esta restricción, es igual desde 5 hasta más infinito. Y como estamos ocupando un símbolo de relación matemática mayor o igual, significa de que el intervalo es cerrado en 5, pero siempre abierto en el más infinito. También podríamos haber colocado acá un paréntesis, ya que esa es la nomenclatura actual. Una vez que nosotros ya tenemos las soluciones personales de cada una de las restricciones, como yo necesito un intervalo que pueda satisfacer a las dos al mismo tiempo, porque, ojo, este resultado, este intervalo satisface la primera restricción y este intervalo satisface la segunda restricción. La pregunta es, ¿qué intervalo satisface a ambas restricciones? Es por eso que se procede a realizar una intersección. ¿Cómo calculamos el dominio final de esa función? Planteemos la fórmula de que el dominio de esta función, en general, va a resultar de la intersección del intervalo encontrado en el dominio 1 con el intervalo encontrado en el dominio 2. Por lo tanto, procedemos a graficar en una recta real los intervalos que hemos encontrado en ambos cálculos. En el dominio número 1, determinamos de que la variable x sujeta a esta restricción es desde menos 3 hasta más infinito, ¿no? Y esto significa que es un intervalo abierto. El dominio 2 que hemos calculado ahorita corresponde desde el número 5 hasta el más infinito, pero el 5 está, fíjense, subrayado porque es un intervalo cerrado. Entonces, una vez que yo tengo en la recta real expuesto el dominio 1 y el dominio 2, para encontrar el dominio final, lo que hacemos es intersectar a estos dos dominios. La intersección es un concepto que lo van a ver más a fondo en álgebra 1. Paralelamente a esta materia, ustedes llevan álgebra 1 y en álgebra 1 van a hacer otra vez estos mismos cálculos, pero referidos a un tema llamado conjuntos. Y ese tema es apoyo exclusivo y fundamental para cálculo 1. O sea que álgebra 1 y cálculo 1 son dos materias que están sumamente relacionadas entre sí. Entonces, la intersección entre dos intervalos, en palabras entendibles, viene a ser aquel intervalo que es común o se repite en ambos. Esta línea segmentada que ven acá la he puesto de a propósito para mostrar que el intervalo 1 y el intervalo 2 se repiten o son comunes a partir del 5 para adelante. Por lo tanto, de aquí puedo sacar la conclusión de que el dominio final de la función analizada va a ser desde el 5 cerrado hasta el más infinito. El tema del intervalo abierto y cerrado en una intersección tiene que ver con lógica simbólica, que me imagino que es el primer capítulo que ustedes están viendo en álgebra 1, lo que se llama las tablas de verdad. En una intersección, un valor cerrado con otro valor cerrado me da como respuesta final un valor cerrado. Es decir, si el número que estoy estudiando está incluido en el primer dominio y está incluido en el segundo dominio, automáticamente va a estar incluido en el dominio final. ¿Y cómo sé de que este 5 aquí está incluido? Porque todo esto que ustedes ven acá está subrayado, ¿no? Esta parte central está subrayada, significa de que todos estos valores satisfacen la restricción, lo mismo acá, todos estos valores satisfacen la restricción. Por lo tanto, cerrado con cerrado me da como respuesta final cerrado. Y es por eso que el dominio final es desde 5, con un intervalo cerrado, hasta el más infinito. Lo que significa entonces que para que esta función sea definida o esté definida, la variable x va a tener que tomar valores desde 5 hasta el más infinito. Eso va a ocasionar
de que nuestra función general se encuentre definida en un intervalo dado. Pero no es el único ejemplo que vamos a hacer. Hemos empezado con un ejemplo básico y vamos a irnos a un ejemplo número 2. Tenemos acá otra función, logaritmo natural de x al cuadrado menos 4 menos x sobre x menos 3. Paso número 1. Reconocer cuáles son las restricciones que me pueden ocasionar problemas en una función o saber cuál sería la zona matemática que debo analizar con tal de no correr riesgos que hagan de que mi función no esté definida. Hay varios conceptos y varios puntos de ópticas para explicar este tipo de ejercicios. Nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, identificar cuántas restricciones tiene el problema. Segundo, tener claro de que al comienzo de un problema de esta naturaleza, las variables x no son iguales. O sea, no puedo decir de que inicialmente los valores que satisfacen a esta, satisfacen a esta. Eso es demostrable fácilmente porque ambas están sujetas a diferentes restricciones. Esta está sujeta a un logaritmo natural y esta está sujeta a un denominador. Por lo tanto, no van a tener los mismos valores inicialmente. Lo que vamos a buscar es un intervalo en la que se llegue a un acuerdo entre la primera y la segunda. O sea, es decir, un acuerdo significa de que los valores que puede tomar esta, también puede tomar esta. Así que comencemos con el dominio de la restricción del logaritmo, ¿no? Vamos a llamarle logaritmo natural para que sea más específico. Bien, el argumento de este logaritmo natural es x al cuadrado menos 4. Y ese argumento por el logaritmo natural tiene que ser mayor a 0. Así que acá nos enfrentamos a un caso de factorización, conocido como diferencia de cuadrado perfecto, el cual, al ser factorizado, queda expresado como x menos 2 por x más 2, mayor a 0. Ahora, de acá existen varios métodos para resolver esto. En realidad, los métodos de colegio son métodos obsoletos. Sin embargo, son métodos que a lo largo de la historia de matemáticas van a servir siempre, pero también la matemática es una ciencia en la cual siempre se va progresando en cuanto a la metodología. Y actualmente, en algunas situaciones de una inecuación, ya se utiliza, por ejemplo, el método directo, que tiene influencia de la lógica simbólica. O sea, necesariamente tenemos que hablar un poco acá de álgebra 1, porque actualmente la matemática tiene mucha influencia de la lógica. Ahora, para resolver esto, tenemos varios métodos, falso y verdadero, el método de los signos, ¿no? Trazan una línea vertical, una horizontal, dibujan las raíces, hacen ley de signos, más, menos, 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 y hacen un montón de cosas para encontrar cuál sería la zona factible. Actualmente lo que la matemática hace es que cuando yo factorizo una expresión, debo encontrar las raíces, en este caso x es igual a 2 y x es igual a menos 2, y sobre esas raíces va a estar obviamente nuestro resultado. Ahora, cuando vamos a resolver una inecuación de este estilo, la solución son dos. Pueden haber dos tipos de soluciones. O la solución es central o la solución son los extremos. Y en matemática nada está de adorno. Ese símbolo, para nosotros de aquí para adelante, va a significar de que cuando yo resuelva una inecuación y el símbolo de relación matemática apunta a la derecha, debemos entender como ingenieros o como ingenieras de que esto significa de que la respuesta va a ser incluida con los infinitos. O sea, esto quiere decir que las raíces que usted va a encontrar van a estar relacionadas, emparejadas con los infinitos. Obviamente el valor negativo con el menos infinito y el valor positivo con el más infinito. Por lo tanto, el dominio 1 va a ser desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2 hasta más infinito. Tengo una respuesta por el lado izquierdo y una respuesta por el lado derecho. Como el símbolo de relación matemática es mayor, los intervalos van a ser abiertos, es decir, no vamos a tomar en cuenta el menos 2 ni tampoco el 2, pero sí los valores que estén muy cercanos a esos valores matemáticos o a esos valores numéricos o a esas raíces también, como se le conocen en algunos libros como un nombre técnico.
Por lo tanto, fíjense, ya está resuelto el dominio 1 y no tuve la necesidad de hacer falso y verdadero, dibujar intervalos y hacer cosas que ya hoy no se están ocupando mucho. La influencia de la lógica es ya muy preponderante en matemática y es por eso que si su profesor de álgebra 1 no les dijo, por eso llevan esa materia. Nosotros aquí ya hemos dicho por qué estamos llevando cálculo 1, lo dijimos desde un comienzo, ¿no? O sea, el alumno tiene que saber por qué llevan las materias. Ahora, aboquémonos al dominio 2. El dominio 2 va a ser el de la restricción del denominador. Entonces, me interesa este denominador. La restricción del denominador sabemos de que hay que evitar que sea cero. Obviamente, claro está de que cualquier número dividido entre cero no existe dentro del campo de los números reales. Lo que significa entonces de que hay que evitar darle a la x un valor que ocasione ese evento. Es por eso entonces de que el denominador siempre va a ser, ¿no?, relacionado matemáticamente con el símbolo de distinto de cero. Así que x es distinto de 3. ¿Qué me está diciendo acá la matemática? Me está diciendo de que la x puede tomar cualquier valor, o sea, esta x, no esta. Esta x puede tomar cualquier valor menos el 3. Por lo tanto, el dominio número 2 es todos los números reales, todo el conjunto numérico perteneciente a los números reales, a excepción del 3, ¿no? Porque si le ponemos 3, obviamente esta función o esta expresión matemática se convierte en indefinida. Así que, como ya conocemos el dominio 1 y ya conocemos el dominio 2, además hemos determinado que la función tiene dos restricciones, planteamos la fórmula, ¿no? El dominio final de la función es dominio 1, intersección dominio 2. Ya explicamos por qué vamos a intersectar en este tipo de funciones. Es importante entender por qué se intersecta. No solamente plantear la fórmula y actuar mecánicamente, sino que las cosas quedan más fáciles cuando uno entiende el por qué. ¿Por qué se genera una intersección en esta clase de ejercicios? Se genera una intersección en esta clase de ejercicios porque estamos buscando un intervalo que satisfaga a la primera y a la segunda restricción, y eso para que nuestra función, cuando yo le dé un valor de x, quede determinada, ¿no es cierto? Quede conocida, quede definida dentro de un intervalo de valores de x que yo le voy a dar. Así que planteamos los resultados en rectas reales. El dominio 1 sería desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta más infinito. ¿Por qué este redondo, este círculo, está sin subrayar? Porque es un intervalo abierto. Los paréntesis me indican de que los intervalos son intervalos abiertos, ¿no? Eso lo hemos visto acá, en esta parte. Y el dominio 2, que está expuesto ahorita, es desde menos infinito hasta más infinito, o sea, todo el conjunto numérico real, menos el 3. La pregunta es, ¿dónde estos dos dominios son comunes? ¿O en qué lugar ambas tienen el mismo diseño o el mismo intervalo? Entonces, estas líneas segmentadas, repito, no son necesarias colocarlas, simplemente son una ayuda para mí para que pueda mostrar de que a partir de acá, o sea, de aquí a acá, ambos tienen esa situación y a partir de aquí para acá, ambos tienen esa situación. Este intervalo queda afuera porque no se refleja acá arriba. En la intersección es reflejar como respuesta final lo común. Entonces, esto no es común acá, ¿no? Entonces, esto queda afuera de nuestro cálculo y por lo tanto, aquí simplemente reflejamos ese concepto. Por lo tanto, el dominio final de la función va a ser de menos infinito a menos 2, desde 2 hasta más infinito. ¿Por qué el intervalo final es abierto? Fíjense ustedes que aquí es abierto y aquí es cerrado. O sea, aquí el menos 2 está subrayado. Entonces, en una intersección, un intervalo abierto con un intervalo cerrado da como resultado final un intervalo abierto. Repito, un intervalo abierto con un intervalo cerrado da como resultado final un intervalo abierto.
Esto alude a las tablas de verdad, a las que seguramente ustedes ya han visto en lógica simbólica, ¿no? Ese concepto es el que estamos aplicando acá. Por lo tanto, es muy importante saber si el intervalo final es abierto o cerrado, porque si yo, por ejemplo, coloco como respuesta final que aquí es cerrado y era abierto, entonces no hemos calculado la respuesta correcta. Muchas veces en las evaluaciones, el alumno se equivoca al final del ejercicio porque en vez de colocar un paréntesis, coloca un corchete. O en vez de colocar un intervalo abierto, coloca un intervalo cerrado. Y esos pequeños detalles determinan la respuesta final del problema. A veces, para muchos estudiantes es un poco ilógico ver que su profesor le ponga mal porque no puso paréntesis y puso corchete. Entonces uno dice, pero me está poniendo mal solo porque le peleé en el paréntesis o le peleé en el corchete. Para el estudiante, obviamente, desde su punto de vista, es o llega a ser una ridiculez. Pero en matemática estricta no es lo mismo un paréntesis que un corchete. Porque si usted aquí, por ejemplo, me coloca un corchete, usted me está autorizando a darle -2. Y si usted me está autorizando a darle -2, yo pues voy a obedecer y le voy a dar -2. Y cuando yo le ponga -2, vamos a tener problemas. Y eso se refleja en la vida real, ya en cálculos, ya donde no estamos hablando de una clase común de cálculo, ya en la vida real un error así causa problemas serios, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que usted estudie. Entonces, muy importante, por favor, que quede claro que cuando un intervalo es abierto y después es cerrado, gana el intervalo abierto. Eso desde el punto de vista de una intersección. Vamos a un ejemplo número 3. Bien, veamos acá este ejercicio. Hallar el dominio de la siguiente función. F de x igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos 9 sobre la raíz cuadrada de x más 2 menos e elevado a la raíz de x al cuadrado menos 4 más el arseno de x menos 5. Bueno, aquí hemos subido un poco el nivel. Subir el nivel no implica que es difícil. Subir el nivel significa de que tendremos que acá analizar un poquito más las restricciones. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener 1, 2, 3, 4. 4 restricciones a analizar. Esto demuestra de que el profesor, el docente, tiene toda la potestad de poner las restricciones que él vea conveniente. O sea, no hay una norma, una ley, que nos diga tales restricciones van a haber. Pero pueden haber N restricciones. Entonces, lo importante es reconocer dónde está el problema y aquí empieza el análisis del ingeniero o la ingeniera. Saber reconocer dónde está el problema para darle solución. No hay otro profesional capacitado para este tipo de análisis que usted, estimado joven, o usted, estimada señorita. Es lo que usted está estudiando. Por lo tanto, por donde se empiece, no importa. El orden de las restricciones no afecta el resultado. Por ejemplo, un estudiante me puede decir, esta es la restricción 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Otro me dice, esta es la 1, esta es la 2. Cada uno va a ver cuál es su restricción 1, cuál es su restricción 2, etc. Eso no implica de que el estudiante A saque un resultado diferente al estudiante B. Ambos llegarán a lo mismo. Yo voy a empezar por la restricción del logaritmo natural. El argumento x al cuadrado menos 9 tiene que ser mayor a 0. Este es un caso de factorización. X menos 3 por x más 3 es mayor a 0. He aplicado el cuarto caso de factorización y entonces he encontrado las raíces. X vale menos 3 y x vale 3. Entonces, vuelvo a recalcar, el símbolo de relación matemática mayor no está de adorno ahí. Significa de que el resultado de esta inecuación son los valores que se encuentren en los extremos. Es decir, las raíces se van a relacionar directamente con los infinitos. Esa es una deducción lógica. Por lo tanto,
El dominio 1 es desde menos infinito hasta menos 3, unión desde 3 hasta más infinito. O sea, ya he encontrado el intervalo de valores de x que hacen de que esto funcione, o sea, que esté definido. Sin embargo, recalco nuevamente, todas estas expresiones que están viendo de diferente color son diferentes, obviamente, pero la x también es diferente para cada una de ellas porque la x está sujeta a diferentes restricciones. No puedo decir que esta x es igual a esta. ¿Por qué? Pues si es la misma x, no puede ser porque esta está sujeta a un logaritmo y esta está sujeta a una inversa trigonométrica. No van a tener el mismo intervalo. Entonces, lo que buscamos es justamente un acuerdo entre todas las x a las cuales exista un intervalo en donde todas estén contentas, digamos, ¿no? Todas estén felices, en donde a todas le pueda dar el mismo valor. Vamos a ver cuál es la restricción número 2. La tomé la restricción número 2 a la raíz par del denominador. A ver, habíamos dicho de que para muchas personas, algunos profesores, docentes e incluso algunos auxiliares toman el denominador acá como dos problemas. O sea, le dicen a sus estudiantes, aquí hay dos problemas. Uno es la raíz y otro es el denominador. Lo cual es correcto, tienen razón. Pero si aplicamos la lógica matemática nos da a entender de que cuando yo me enfrente a un numerador y a un denominador y en ese denominador yo tengo una raíz par, soluciono el problema con un solo cálculo, haciendo de que el argumento de ese denominador, que en este caso es una raíz, sea mayor a cero. O sea, me está diciendo, en vez de que vos hagas mayor o igual por la raíz y después hagas distinto de cero por el denominador, es mejor que ganes tiempo, apliques lógica y de aquí para adelante todo denominador que tenga una raíz par, simplemente su argumento se le pone mayor a cero y estás haciendo los dos en uno. ¿Se puede comprobar? Claro que se puede comprobar. ¿No? La matemática, lo hermoso que tiene es que todo lo que se habla, todo lo que se enseña, todo lo que se dice, tiene demostración. Pero nosotros no vamos a discutir los teoremas que ya fueron estudiados por los grandes matemáticos. Así que x más 2 es mayor a 0 y x es mayor a menos 2. Por lo tanto, el dominio número 2 va a empezar en intervalo abierto en menos 2 hasta el más infinito. Así que ya tengo resuelto el problema número 1 y el problema número 2. Vámonos ahora a la restricción número 3. La restricción número 3 la he tomado de este término. Tengo e elevado a la raíz par de x al cuadrado menos 4. Es un problema porque hay una raíz par. Entonces el argumento tiene que ser mayor o igual a 0 porque es una raíz par. Recalco nuevamente de que aquí, ¿por qué no pone mayor o igual a 0? Y aquí, ¿por qué pone mayor o igual a 0? Porque la raíz está ubicada en diferentes posiciones. No es lo mismo una raíz en el denominador que una raíz común y corriente. Entonces, entendamos bien esa parte. Así que acá, x menos 2 por x más 2 es el resultado de factorizar esta expresión matemática. Y como acá dice mayor o igual, eso significa que ese símbolo de relación matemática me está diciendo de que las raíces de este problema, que son menos 2 y 2, que resulta de despejar x, esas raíces se van a relacionar directamente con los infinitos. Una pregunta clásica que siempre hacen acá es, siempre que tengamos un problema, una expresión de esta naturaleza, ¿la respuesta va a ser con los infinitos? No. Todo va a depender del símbolo de relación matemática. Si es mayor o igual o mayor, directamente los resultados o raíces se generan, mejor dicho, se relacionan con los infinitos. Siempre y cuando la x sea positiva. Ojo, siempre y cuando la x sea positiva. Ahora, si el símbolo de relación matemática es menor o menor o igual, o sea, apunta a la izquierda,
directamente los resultados que hemos encontrado se relacionan entre sí. Por ejemplo, si esto apuntara a la izquierda, entonces la respuesta sería que el dominio empezaría en -2 y terminaría en 2. O sea, no habría una relación con los infinitos. Entonces la respuesta a eso es que mucho va a depender de este símbolo. Si apunta a la derecha, es con los infinitos. Y si no, directamente se relacionan entre sí los resultados. Por lo tanto, el dominio número 3 es desde menos infinito hasta -2. Fíjense, el intervalo cerrado, porque es mayor o igual, unión desde 2, intervalo cerrado, porque es mayor o igual, hasta más infinito. En los infinitos podía haber colocado paréntesis también. La nomenclatura es la misma. Así que ya tengo resuelto el problema número 3 y puedo irme ahora al problema número 4. Bien, este problema número 4 tiene que ver con las restricciones trigonométricas de las funciones inversas. Hay dos funciones trigonométricas inversas que me van a ocasionar problemas. El arcoseno y el arseno. El arcoseno y el arseno son dos inversas trigonométricas a la cual yo debo analizar su argumento. Si aquí, por ejemplo, fuese seno de x menos 5, no hay nada que analizar. Si fuera coseno de x menos 5, tampoco hay nada que analizar. Donde tengo que analizar es en las inversas, o arseno o arcoseno. ¿Cómo se analiza una inversa trigonométrica? ¿O qué problemas me trae una inversa trigonométrica? Ocurre de que la inversa trigonométrica, su argumento tiene que estar limitado desde su amplitud negativa hasta su amplitud positiva. ¿Por qué aquí coloco -1 y por qué acá coloco 1? Porque hablamos de amplitud al coeficiente que se encuentra en esta parte de acá. En nuestra función, acá, ahí se sobreentiende que hay un 1. Por eso que lo hacemos variar desde -1 a 1. ¿Siempre será así? No. Si aquí fuese 2, va a variar de -2 a 2. Si aquí fuese 3, va a variar de -3 a 3. A este número se le llama la amplitud. Así que este argumento va a variar desde menos la amplitud hasta más la amplitud. Como acá hay un 1, es por eso que aquí estamos haciendo variar desde -1 hasta 1. 1 desde -1 hasta 1. Y de ahí se despeja la x. ¿Cuál x? La que esté en el argumento. Así que este que está con menos pasa con más a ambos lados y me queda -1 más 5, 4. 1 más 5, 6. Lo que significa entonces de que el dominio número 4, perteneciente a esta restricción, comienza en 4 y termina en 6. Lo que les decía no hace mucho. Si el símbolo de relación matemática apunta a la izquierda, no tiene nada que ver los infinitos en el resultado final. O sea, los valores que encontraste se van a relacionar entre sí, van a emparejarse entre sí, no se van a emparejar con los infinitos. Eso es porque el símbolo de relación matemática está apuntando a la izquierda. Una vez que he encontrado los 4 dominios, o sea, una vez que he resuelto las 4 restricciones que están presentes en mi problema, en mi función, entonces digo, el dominio final es la intersección del dominio 1 con el dominio 2, con el dominio 3, con el dominio 4. Y en términos generales, con el dominio n se hubiesen 5, 6, 7, 8, 10, etc. Así que cada dominio tiene que ser graficado. El dominio 1, de menos infinito, vamos acá, de menos infinito a -3, de 3 a más infinito. Reflejemos eso en una recta real. Ahí está. Esto es porque es un intervalo abierto. El dominio 2, de -2 a más infinito. Lo calculamos acá. De -2 a más infinito. El dominio 3, de menos infinito a -2 y de 2 a más infinito. De menos infinito a -2
subrayado porque es un intervalo cerrado, de 2 a más de infinito. Y el dominio número 4, de 4 a 6, ¿no? De 4 a 6. Obviamente aquí mantenemos un orden numérico, ¿no? Es decir, si aquí para mí es 2, aquí va a ser 3, aquí va a ser 4, ¿no? Seguimos un orden numérico. Muchas veces aquí se pone el 0, que es la referencia, ¿no? Para indicar el lado positivo y el lado negativo. Entonces, esto está a escala, y la escala depende de cada alumno. Por ejemplo, para mí, aquí es 3, pero para otro alumno puede ser que aquí sea 3, o aquí sea 4 y aquí sea 5. Entonces, la escala es indiferente. Lo que es importante acá es el orden de los números. Entonces, una vez que tengo el dominio 1, el dominio 2, el tercero y el cuarto expuestos en una recta real, busco una zona, busco un intervalo común entre los cuatro. ¿Es necesario que siempre exista una zona común entre los cuatro o los n dominios? No. Pueden haber ejercicios en donde no encontremos un intervalo en común y entonces el dominio de esa función sería vacío, es decir, es una función imaginaria. En este caso, por ejemplo, no puede ser la respuesta a esto porque aquí no hay, o sea que ya no es común, ¿no es cierto? No puede ser esto porque si bien está acá, aquí no hay, peor acá. Este lugar, está aquí, está aquí, está aquí, pero no está acá. Entonces, queda afuera. Si empezamos a ver, el único lugar donde los cuatro son comunes es aquí. A partir de 4 y 6 tenemos en la respuesta número 1, tenemos ese intervalo. En la respuesta 2 tenemos ese intervalo. En la respuesta 3 tenemos ese intervalo. Y en la respuesta 4 tenemos ese intervalo. Por lo tanto, determinamos de que el dominio final de esta función comienza en 4 y termina en 6. Es decir, hemos unificado las x. Es decir, ya sabemos que a esta función, para que esté definida, a todas las x hay que darle de 4 a 6. Si le doy un valor fuera de este intervalo, o sea, si yo desobedezco esto, ya mi función se va a convertir en indefinida. Es decir, si le pongo 3, ya me va a dar problema la función. O sea, de 4 a 6 es la unificación de todas las variables x. Por lo tanto, ese es el dominio final. ¿Por qué cerrado? Porque aquí está cerrado, aquí también está cerrado, aquí está cerrado. O sea, todo esto es subrayado. Cerrado, 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 sigue siendo cerrado. Cerrado, 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 sigue siendo cerrado. Pero, por ejemplo, si aquí hubiese sido cerrado, cerrado, abierto, o sea, un redondo sin subrayar, ya sería sin subrayar. Basta de que en ese proceso de saber si es abierto o cerrado, es suficiente de que el 4, por ejemplo, si aquí tuviese un redondo como este, ya la respuesta sería abierta. Pero como que es cerrado, 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 sigue siendo cerrado, y lo mismo con el número 6. Por lo tanto, el dominio de la función final es de 4 a 6. Acabamos de unificar todas las variables x. Sin embargo, no es el único ejemplo que vamos a explicar. Tenemos acá otro ejemplo, en donde ya tenemos, por ejemplo, aquí el estudio de más restricciones. Queremos calcular el dominio de la siguiente función. Logaritmo de base x más 2 de argumento x menos 3 más la raíz cuadrada de x más 3 sobre 2x menos 10 más el arseno de x menos 5 menos la raíz cuadrada de x menos 5 sobre x más 7. Todo lo que ven en colores son problemas que vamos a tener que analizar. Es decir, necesito unificar todas esas x para poder llegar a una conclusión final. Lo nuevo acá son dos cosas. Bueno, la restricción trigonométrica inversa, que es nuevo para nosotros, que ya la hemos estudiado en el problema anterior, y el estudio de la base de un logaritmo
cuando está sometida a una variable. Entonces, ¿cuántos problemas tenemos acá? La parte de rojo me genera dos problemas. Luego veremos por qué. Aquí tengo dos problemas. Más este, 3. Más este, 4. Más este, 5. Más este, 6. Más este, 7. Entonces, lo primero que el alumno debe entender acá es a reconocer dónde están los problemas, porque obviamente si yo no reconozco cuál es el problema, no voy a poder dar solución. Pero si yo reconozco dónde están los problemas, obviamente voy a generar una solución. Comencemos con el cálculo del dominio de la restricción de la base del logaritmo. Una base de un logaritmo es problema cuando tiene variable. Y esa base genera dos problemas. ¿Sí? Genera dos problemas. Primero, tenemos que garantizar de que esa base sea mayor a cero. O sea, la base de un logaritmo no puede ser cero ni puede ser negativa por definición. Así que aquí no puedo yo trabajar con una base cero, ni tampoco puedo trabajar con una base negativa. Por eso es que en primer lugar debo garantizar que sea mayor a cero. Pero además debo garantizar que tampoco sea 1. Las bases de un logaritmo, indistintamente quién sea, no pueden ser cero, no pueden ser negativas, ni tampoco pueden ser 1. Eso se explica con las propiedades logarítmicas. Pudiéramos demostrarlo por qué tiene que ser mayor a cero y por qué debe ser distinto de 1. Pero eso ya suponemos nosotros que en colegio lo han analizado y lo han visto. Sin embargo, en alguna oportunidad vamos a demostrar por qué esas son las condiciones para que una base logarítmica no me dé problemas. Tiene que ver con el cambio de base. Recuerden que el cambio de base es una división. Pero a ver, ya que estamos acá, entonces hagamos lo siguiente. Ya que estamos acá, hagamos lo siguiente. Si yo tengo acá una expresión de esta naturaleza, vamos a escribirla ahorita. Si yo aquí tengo, por ejemplo, logaritmo de base 1 de 2, eso por propiedades logarítmicas básicas, colegio, eso, ¿cómo lo puedo escribir? Eso lo puedo escribir como un cociente entre el logaritmo de 2 y el logaritmo de 1. Esto ustedes en colegio lo conocieron como cambio de base. La base es 1. Al hacer esto, la base es 10. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? El logaritmo de 1 es 0. ¿Y el denominador puede ser 0? No. Ah, entonces esto nunca puede ser 1. Por eso es esto. Nunca puede ser 1. Ahora, ¿por qué tiene que ser mayor a 0? Pongamos acá menos 3. Aplicamos lo mismo. Logaritmo de 2 sobre logaritmo de menos 3. La pregunta es, ¿hay logaritmo de menos 3? No. Ah, bueno, entonces, con esto me es suficiente para poder explicar por qué debe ser mayor a 0. Porque sí, si no es mayor a 0, no hay, no existe. Y además no puede ser 1, porque si aquí fuera 1, es 0. O sea, el logaritmo de 1 es 0 y algo entre 0 no existe. Entonces, esa es la demostración informal. Hay demostraciones formales, ¿no? Con matemática estricta y pura. Pero eso me sirvió para mostrar por qué esto de rojo me va a generar dos problemas. Primero, garantizar que sea mayor a 0 y luego garantizar que no sea 1. Así que x más 2 es mayor a 0 y en primer lugar x es mayor a menos 2. Luego, x más 2 es distinto de 1, x es distinto a 1, está con más, pasa con menos, 2 y x es distinto a menos 1. Por lo tanto, la base del logaritmo me generó dos problemas. Un dominio 1 y un dominio 2. El dominio 1 es de menos 2
a más infinito y el dominio 2 es de menos infinito a más infinito menos el menos 1. Una cosa es interpretar esto y otra cosa es interpretar esto. Este es el dominio 1 y este es el dominio 2. Así que de aquí para adelante, preguntas en las que ustedes tengan que analizar la base de un logaritmo genera dos situaciones que debo analizar, por lo que demostré no hace mucho en ese cálculo sencillo que hicimos. Pero falta este, ¿no es cierto? Porque este me ocasionó esto. Falta este. Así que cálculo del dominio de la restricción del argumento del logaritmo. Hemos estudiado la base. Ahora el argumento. Y el argumento es lo que está con este color. X menos 3 debe ser mayor a 0, así que X debe ser mayor a 3. Así que el dominio número 3 va a ser desde 3 hasta más infinito. Es decir, en un intervalo abierto. Por lo tanto, ya tengo calculado el dominio 1, ya tengo calculado el dominio 2 y ya tengo calculado el dominio 3. Pero al comienzo dijimos de que eran 7 dominios, creo, ¿no? Vamos al dominio cuarto, o al cuarto dominio, mejor dicho. Cálculo del dominio de la restricción de la raíz par del numerador. Estamos hablando de esta de acá. Así que eso, por definición, hay que asegurarnos de que el argumento de la raíz par, en este caso x más 3, sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, x es mayor o igual a menos 3. Por lo tanto, el dominio número 4 comenzaría en menos 3, cerrado por el símbolo de relación matemática hasta el más infinito. Nos vamos a nuestro quinto dominio. Ese quinto dominio, para mí, personalmente, es el problema del denominador. Entonces, 2x menos 10 tiene que ser distinto de 0. Así que 2x es distinto de 10 y por lo tanto x es distinto de 5. Estamos ahora trabajando con lo que está en color verde. Sabemos de que eso no puede ser 0. Así que x es distinto de 5 y por lo tanto el dominio número 5 es igual a desde menos infinito hasta más infinito menos el 5 y entonces ya tengo el resultado de la restricción que llamé dominio número 5. Pero nos queda todavía por analizar una restricción número 6 y una restricción número 7. La restricción número 6 va a ser para el arseno de x menos 5. La amplitud de esto de acá comienza en 1. Así que el argumento de una trigonométrica inversa genera problemas en el cálculo del dominio de una función y está directamente relacionada desde menos la amplitud hasta la amplitud. Así que como aquí la amplitud es 1, lo hacemos, ¿no? El cálculo matemático en función a su amplitud, desde menos 1 hasta 1. Y despejamos la variable x. Esto que está con menos pasa con más. Esto que está con menos pasa con más. Y entonces menos 1 más 5 es 4. Y 1 más 5 es 6. Por lo tanto, el dominio número 6 comienza en 4 y termina en 6 en un intervalo cerrado. Finalmente nos queda por analizar la restricción número 7. Hemos calculado de que nuestra función tenía 7 restricciones. Bien, vamos a ver la restricción número 7. Se refiere a la raíz par de todo este argumento. X menos 5 sobre X más 7 debe ser mayor o igual a 0. Mi recomendación acá es que si ustedes quieren hacer métodos de colegio como falso y verdadero, ley de signos, más, menos, menos, están en todo su derecho de hacerlo. La pregunta es si el tiempo le va a dar para terminar el ejercicio. Entonces, hay que contrastar métodos antiguos con métodos modernos. Hoy en día la bibliografía matemática, algunos libros ya vienen con la palabra moderna, por ejemplo, álgebra moderna, cálculo moderno. Pues la matemática es una ciencia cuyas propiedades, cuyos teoremas son obviamente constantes, no hay mucho que mover ahí, no hay mucho que estudiar esa parte,
pero que la metodología, con la ayuda de la lógica, ha ido mejorando. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Encontramos las raíces, está con menos, pasa con más, o sea, x menos 5, si despejo x, x igual a 5, y x más 7, si despejo x, x igual a menos 7. He encontrado las raíces. Una es 5 y la otra es menos 7. Como dice mayor o igual, entonces el mayor o igual significa que yo tengo que relacionar los resultados con los infinitos y listo. No tengo que hacer mucho espectáculo para encontrar este resultado. El menos 7 se relaciona con el menos infinito y el 5 se relaciona con el más infinito. El cuidado que debo tener acá es que cuando yo tenga que resolver un argumento radical con numerador y denominador, el denominador siempre tiene que tener corchete abierto, porque aquí nosotros no podemos ser mecánicos, o sea, tenemos que entender claramente los conceptos. ¿Por qué usted aquí pone un corchete cerrado y acá un corchete abierto si acá dice que es cerrado? Ocurre que si yo aquí le coloco un corchete al menos 7, ¿qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo, podés ponerle menos 7. Y eso es falso, pues, ¿no? Porque si aquí yo le pongo menos 7, ¿qué pasa con ese denominador? Se hace 0. Bueno, dividime algo entre 0, error. Entonces, ¿por qué le estás poniendo corchete cerrado si no puedo darle menos 7? Así que por definición, por concepto, ¿no es cierto? Todo denominador tiene que ser o tiene que tener un intervalo abierto. Por lo tanto, cuando ustedes tengan que resolver este tipo de ejercicio, no pueden colocarme un denominador con intervalo cerrado. Bien, una vez que hemos encontrado todos los dominios, entonces vamos a graficar el dominio 1 hasta el dominio 7. El dominio 1, desde menos 2 hasta más infinito. El dominio 2, todos los reales menos el 1. El dominio 3, desde 3 hasta más infinito. El dominio 4, desde 3 cerrado hasta más infinito. El dominio 5, todos los reales menos el 5. El dominio 6, de 4 a 6. Y el dominio 7, que acabamos de calcularlo, desde menos infinito hasta menos 7 y desde 5 hasta más infinito. Una vez que ustedes reflejan acá todos sus resultados, finalmente buscan la solución final, la cual sería buscar la intersección o el lugar común que se encuentre acá en estos 7 dominios. Y eso lo vemos en esta parte de acá. En estas líneas segmentadas, que son solamente líneas que estoy utilizando para que quede claro cuál es la parte que se repite en los 7. No hay otra parte que se repita en los 7, ¿no es cierto? Así que acá tenemos lo siguiente. El dominio final de esta función va desde 5 hasta 6. 5 abierto porque acá está cerrado, 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 abierto. Bueno, ni modo, es abierto. Hasta el 6, cerrado, 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 etcétera, cerrado, cerrado. Por lo tanto, el dominio final de esta función puede tomar valores desde 5 abierto hasta 6 cerrado. Todos estos valores de acá son los que puede admitir la variable x unificada para esta función que hemos analizado en estos momentos. Perfecto. Muy bien.